es momento del segmento de revista La U, a cargo de nuestro compañero Fabián Rojas, y con un invitado de lujo como es Sergio, que van a hablar de una temática muy interesante. Fabi. Gracias, ¿cómo estás, Ana? ¿Cómo estás, Eliana? Sí, este es el espacio de revista La U. Hoy estamos con un tema muy importante. Podríamos decir que, de acuerdo a la efeméride, es un poco retrasado, porque la efeméride fue anteayer, pero eso no tiene nada que ver, porque la efeméride apenas es un pretexto. Esto se da todos los días, es una lucha de todos los días y de cada día, y tiene que ver con la lucha contra las disidencias sexuales, contra la homofobia, la transfobia, etc. Para eso tenemos un invitado muy especial. Estamos hablando del licenciado en Trabajo Social Sergio González. Él es el autor de una nota que está ya colgada en Revista La U, que se titula Disidencias en la Trinchera. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Sergio. Bueno, muchas gracias por el espacio. Sobre todo es muy importante para nosotros como investigadores contar con estos lugares donde poder dar a conocer lo que hacemos. Bien, es investigador de la Facultad de Ciencias Sociales, bueno, es docente de trabajo en la carrera de Trabajo Social, Sergio González, es diplomado en Educación Sexual Integral también. Bueno, como decía, autor de esta nota que habla de las disidencias sexuales y de la lucha, pero habla de un montón de cosas en realidad. Primero, Disidencias en la Trinchera, ¿por qué el título? Y el título me pareció importante porque de alguna manera da cuenta de la resistencia que hemos tenido que llevar a cabo las disidencias sexuales a lo largo de la historia y una lucha permanente que es la lucha por el reconocimiento. Claro, claro. Y de ahí en más, bueno, hay un dato ahí que me parece que es muy bueno traerlo al presente y no olvidarlo, porque incluso estas cosas llegan hasta el presente. Sí. El 17 de mayo fue el día de la lucha contra la homofobia, transfobia, lesfobia, bifobia. Y viene ese día, 17 de mayo, hace alusión en realidad a la década del 90, cuando la Organización Mundial de la Salud... ¿Qué pasó con eso? ¿Qué dejó de hacer la Organización Mundial de la Salud? Sí, lo que hizo la OMS en ese momento fue dejar de considerar a la homosexualidad como una enfermedad mental, así figuraba en el Manual Diagnóstico Estadístico, el DSM. Entonces, bueno, a partir de esto es como un paso muy importante porque rompe con una trayectoria de patologización que se extiende desde fines del siglo XIX. Bien. Eso es importante decirlo. Uno de los antecedentes que está justamente ahí en el artículo es el de la Argentina de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con toda esta construcción de un nuevo sujeto argentino. Muchos intelectuales lo que pensaron es que la homosexualidad era un mal que había que erradicar, ¿no? Entonces, junto a la construcción de sujetos desviados, invertidos, pervertidos, se dieron otras acciones como que las podríamos entender en términos de criminalización. Entonces, bueno, se daba ahí una unión, digamos, entre la medicina y las fuerzas de seguridad que llevaban a cabo diferentes detenciones contra personas de la disidencia sexual. Y luego la medicina lo que era, en un espacio que se llamaba la Sala de Observación de Alienados, era estudiar y escribir sobre la patología del invertido, ¿no? Entonces todos esos discursos que se fueron generando desde el ámbito médico se trasladaron a la sociedad y eso es lo que generó múltiples violencias hacia las disidencias. Eso hablábamos un poco recién fuera de cámara, muy loco, porque estos intelectuales, bueno, estos estudiosos de la medicina, hablaban de la patología del invertido y para obtener este objeto de estudio, entre comillas, para estudiarlo, es decir, detenían gente, y estamos hablando de la Argentina de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Ubíquense en el contexto territorial, por ejemplo, en Buenos Aires, en Capital Federal, en Cabo ahora, esto que había calles llenas de tangueros, de gente, la milonga, las orillas de Buenos Aires, un ambiente totalmente machista, ¿no? Imagínense si habían comunidades, por ejemplo, de disidencias sexuales, ¿qué podía pensar el común de los machos argentinos, ¿no? Claro, sí. Sí, justamente como para mantener ese modelo, lo que se hacía era esto de la criminalización. Inclusive había otro ejemplo
de otra época, digamos, porque el que cito ahí es de mediados de los 60, ya en el siglo XX, de una activista de la organización Nuestro Mundo, que fue una de las primeras en Argentina, que justamente él lo que hace es escribir una carta a su partido, que era el Partido Comunista, con una reflexión acerca de la homosexualidad, y eso le significó a este activista, Héctor Anavitarte, que un psiquiatra de ese partido lo derivara a una internación en un psiquiátrico, y estuvo ahí durante un mes. Así que bueno, son cuestiones así que nos movilizan bastante. Como decías vos recién, la despatologización es muy importante, pero es algo que lamentablemente continúa sucediendo. Bien. Entonces, en ese término también me gustaba pensar esto de la resistencia y cómo a través de construir visibilidad las disidencias sexuales lo que han hecho de alguna manera es reivindicarse y llevar sus demandas al ámbito público, ¿no? Pidiendo el reconocimiento de derechos. Y como decís ahí también, Sergio, que la cuestión esta de la visibilización no es un proceso que es algo que se hace una vez que queda para siempre, sino que es permanente el proceso. Claro, exactamente. Y sobre todo yo lo pensaba ahora cuando aparecen estos discursos conservadores o cuando aparecen diferentes disputas de si se va a tratar, por ejemplo, en la ESI, el tema de las disidencias en las escuelas, y sale mucha gente a decir que no, que cómo le vamos a dar lugar a esto. Inclusive, no sé, hay propuestas de futuros candidatos a presidente que están hablando de eliminar, no sé, políticas como el Ministerio de la Mujer, de las disidencias, o quitar la ESI de las escuelas. Entonces, como que siempre hay que estar ahí en la trinchera, justamente, para defender todo lo que se ha construido en estos últimos años. Y hay candidatas, hay mujeres también que proponen eliminar, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, ¿no? Ahí también mencionás un término en la nota que es cis heteropatriarcado. Contanos de qué se trata. Y te hago una pregunta después respecto a eso. Bueno, y el cis heteropatriarcado lo podríamos entender como un modelo que lo que hace es establecer una norma. Y justamente esto de cis tiene que ver con las personas que nacen y viven de acuerdo al género que le asignaron al nacimiento. Como contraparte podríamos hablar de las personas trans, digamos, y justamente esa desobediencia de pasar a ser trans, de autopercibirse con un género distinto, implica toda una serie de violencias, ¿no? Y esto del heteropatriarcado tiene que ver justamente con que la norma que se establece en la sociedad y que va a regir el ordenamiento de la sociedad es la norma heterosexual. Entonces todas las personas homosexuales también tenemos que hacer frente a ello, digamos, porque ante cada desviación de ese camino que demarca el cis heteropatriarcado, también hay una serie de actores sociales, podemos decir la familia o el sistema de salud, de educación, el Estado, que lo que hace es llevar diferentes acciones como para corregirnos, digamos, en términos de normalización, justamente. Claro. Y como dice, pues una ilustración por ahí, que si lo que verdaderamente importa en esta sociedad patriarcal es la orientación sexual, es que no hay libertad para nada, ¿no? Exactamente, sí. El problema es, como te decía, que se establecen determinadas normas. Y bueno, si yo me alejo un poquito de esa norma, ahí voy a sentir, lógicamente, la presión y todas las acciones que lleva a cabo el cis heteropatriarcado para que, bueno, justamente respondamos a este paradigma heterosexual, ¿no? Y tener comportamientos masculinos o femeninos de acuerdo al sexo que se nos asignó en el nacimiento, la familia, etcétera. Claro. En este contexto, en esta sociedad heteropatriarcal, ¿vos creés que en 2023, pleno ya siglo XXI, más allá de lo que decidió la Organización Mundial de la Salud, en gran parte de la sociedad se ha dejado de considerar como una enfermedad? Y en realidad es algo que se está buscando instituir, digamos, pero de repente, no sé, yo he llevado a cabo otros espacios como jornadas, por ejemplo, y la verdad que muchas veces la gente cuenta experiencias en las que vos decís, bueno, no tendría que ser así,
Por ejemplo, el año pasado hicimos una jornada en la facultad justamente hablando de esto, de las problemáticas sociales que afectan a las personas en las disidencias, y una compañera incluso señalaba que porque su hijo iba con las uñas pintadas a la escuela, la habían derivado a una psicopedagoga y tenía que presentar en la escuela certificados de que estaba yendo efectivamente a la psicopedagoga, ¿entendés? O muchas veces desde la psicología se aplican algunas terapias de reconversión, que lo que buscan es justamente corregir ese deseo, corregir esas identidades. Entonces, bueno, es una lucha que más allá de lo que ha pasado en lo formal, tenemos que seguir dando. Tal cual. Pues agradeciéndote que hayas venido. Sergio, bueno, sí, el trasfondo de todo esto, como siempre, es la violencia que existe y que se genera. Es la desigualdad, la ausencia de derechos y la violencia que se termina generando, ¿no? Sí, sí, la verdad que es así, y bueno, hay que reconocer que había un avance en el reconocimiento de derechos. Lo podemos ver en leyes como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género o el cupo laboral trans, que se sancionó hace muy poco en Argentina. Pero, digamos, más allá de que existan estas normas, es necesario transformar toda una serie de prácticas que responden a lo que ha sucedido históricamente, ¿no?